Hola queridos oyentes, muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si sientes que la biblioteca debe seguir iluminando senderos, apóyala, comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Neuschwanstein, el castillo de los sueños inacabados. El joven Luis II de Baviera hereda el trono en 1864 con apenas 18 años, aún con la inocencia de un muchacho soñador y la responsabilidad que pesa como hierro incandescente sobre los hombros de un rey. Apenas había terminado de descubrir las pasiones del arte y la música cuando la corona lo situó en un escenario político turbulento. Era un tiempo en que las potencias germánicas se medían por la fuerza de sus ejércitos y la destreza de sus diplomáticos. Y Baviera, aunque orgullosa y de profunda tradición, no podía competir con el poder ascendente de Prusia ni con la sombra imponente del Imperio austriaco. Luis II, sin embargo, no era un hombre de cálculos militares ni de alianzas estratégicas. Era un alma atrapada entre los ecos de las leyendas medievales, las melodías infinitas de Richard Wagner y la nostalgia de un mundo que nunca había existido, pero que él ansiaba recrear. Su admiración por Wagner era más que devoción musical. Era una identificación profunda con las óperas que exaltaban héroes caballerescos, cisnes sagrados, caballeros de armadura brillante y doncellas que encarnaban la pureza del ideal romántico. En ese universo hallaba refugio frente a las derrotas políticas, como la sufrida en 1866 durante la Guerra Austro-Prusiana, donde Baviera quedó debilitada y él mismo se sintió humillado. En lugar de endurecerse como un monarca de hierro, decidió escapar hacia un reino de fantasía, un espacio donde el acero no fuera el de los cañones, sino el de las espadas legendarias de caballeros míticos, y donde las paredes no defendieran contra ejércitos, sino contra la brutalidad del mundo real. De esta visión nació el sueño de levantar Neuschwanstein, un castillo que no sería una fortaleza militar ni un símbolo de poder pragmático, sino un santuario íntimo, un refugio de espíritu. En 1869 comenzó a materializarse la obra sobre un risco en los Alpes bávaros, en el mismo lugar donde antiguamente se alzaban ruinas medievales que parecían susurrar al joven rey promesas de un pasado glorioso. Desde lo alto, el emplazamiento dominaba el desfiladero del Poyat y contemplaba, como un guardián silencioso, las aguas tranquilas del lago Alpsee. Allí, entre montañas envueltas en niebla y bosques que parecían sacados de un cuento germánico, Luis II decidió que nacería su refugio idealizado, la nueva Piedra del Cisne. Los planos iniciales mezclaban influencias de estilo románico, gótico y bizantino, dando forma a una estructura que parecía concebida más para soñar que para habitar. Luis II, perfeccionista hasta la obsesión, revisaba cada detalle, corregía diseños, exigía cambios, imponía su voluntad incluso en los rincones más pequeños. No deseaba un castillo para impresionar a la corte o al pueblo, lo quería para sí mismo, para esconderse de los ministros, de los embajadores y de los compromisos que lo asfixiaban. Cada sala, cada pasillo, cada torre debía ser una prolongación de su imaginación, un espejo de sus delirios artísticos y de su soledad. El 5 de septiembre de 1869 se colocó la primera piedra. Bajo los cielos azules de Baviera, comenzaron los trabajos con la ayuda de arquitectos como Eduard Riedel, Christian Hank y Georg Bondelmann. La empresa era titánica, la montaña debía ser domada, se removían rocas enteras, se abrían caminos imposibles, y los obreros, venidos de aldeas y ciudades, trabajaban día y noche entre el polvo de la piedra y el frío de los vientos alpinos. La modernidad también se infiltraba en esta obra de aire medieval.
Se usaban andamios metálicos y talleres iluminados por electricidad, técnicas adelantadas que hacían posible lo que parecía un sueño insensato. El rey visitaba la construcción como un sacerdote en su templo. No era un espectador distante, discutía con los ingenieros, señalaba el rumbo de las torres, pedía que los muros se alzaran más altos para rozar el cielo. La lentitud del avance no lo desesperaba, al contrario, parecía disfrutar del proceso eterno, como si el hecho de construir fuese en sí mismo el cumplimiento de su fantasía. Sin embargo, el precio era descomunal. Fortunas enteras se evaporaban en frescos, mosaicos, esculturas y mármoles, sumiendo al reino en deudas cada vez más profundas. Baviera se desangraba en préstamos, pero el rey apenas lo notaba, su mundo ya no era el de los presupuestos, sino el de Parsifal, Tristán e Isolda, Lohengrin, los héroes inmortales de Wagner que él trataba de encarnar en piedra y color. Al entrar en las estancias, todo estaba pensado para sumergir al visitante en un viaje mítico. Los frescos mostraban escenas de caballeros y doncellas. Los techos resplandecían con cielos pintados y los salones resonaban como si en ellos habitasen las notas de una ópera perpetua. Pero lo más impresionante era el dormitorio gótico, un espacio donde la madera tallada en filigranas interminables creaba un aire sacro, casi monástico. En el gran salón del trono, un mosaico de Cristo dominaba la escena, pero el trono jamás llegó a colocarse, símbolo de un reinado que, en el fondo, siempre estuvo vacío. Luis II se refugiaba allí durante noches enteras, acompañado solo por el silencio de las montañas y el eco de su soledad. Para él, Neuschwanstein no era un proyecto arquitectónico, era la encarnación de su propio espíritu, un intento desesperado de detener el tiempo y vivir en un mundo que no existía. El pueblo y los ministros lo veían con sospecha. Consideraban al rey excéntrico, distante, incapaz de gobernar. Mientras los asuntos políticos se acumulaban, él seguía levantando torres de ensueño y palacios imposibles como Linderhof o Herrenchiemsee, cada uno drenando aún más las arcas del Estado. Finalmente, en 1886, la paciencia del gobierno bávaro se agotó. Los ministros declararon al rey incapacitado para gobernar. Lo acusaron de locura y enviaron médicos y guardias para arrestarlo en su propio castillo. Aquella traición fue la última puñalada. Lo arrancaron de Neuschwanstein como si un monje fuera expulsado de su monasterio. Poco después, en un lago cercano a Múnich, el Starnberg apareció muerto junto a su médico. La versión oficial habló de suicidio, pero las aguas quedaron teñidas de misterio. La muerte de Luis II se convirtió en un enigma tan insondable como los propios frescos de su castillo. Neuschwanstein, incompleto, quedó huérfano de su creador. La sala del trono permaneció vacía, las torres sin terminar, los pasillos convertidos en senderos hacia un mundo que jamás existió del todo. Sin embargo, paradójicamente, aquello que había sido concebido como refugio privado terminó abierto al público apenas semanas después de la muerte del rey. Miles de visitantes llegaron, atraídos por la leyenda del monarca soñador y el palacio inacabado. Desde entonces, se convirtió en uno de los destinos más visitados de Europa, símbolo del romanticismo tardío y del poder de la imaginación. El siglo XX lo envolvió en nuevas historias. Durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo fue usado por los nazis como depósito para obras de arte saqueadas. Sus salones, que habían nacido para glorificar a Parsifal y Lohengrin, se llenaron de pinturas robadas y tesoros ocultos. Cuando los aliados lo descubrieron, salvaron el castillo de ser destruido y lo devolvieron al mundo como patrimonio. Con el tiempo, Neuschwanstein se consolidó como emblema de Baviera, y su silueta inspiró a Walt Disney para crear el Castillo de la Bella Durmiente, exportando así su imagen a todo el planeta como la esencia de los cuentos de hadas. Pero más allá de la postal turística, más allá del icono universal, Neuschwanstein guarda un significado profundo. No fue una fortaleza contra ejércitos, sino contra la soledad. No fue un símbolo de poder, sino de fragilidad.
Fue la confesión en piedra de un rey que no supo gobernar, pero que supo soñar como pocos. En sus muros se percibe el eco de un hombre que buscó refugio en los mitos porque no encontraba paz en su tiempo, y que levantó un palacio imposible como si quisiera construir un puente hacia la eternidad. El trono vacío de su salón mayor sigue siendo la metáfora más poderosa, el reino que no fue, el rey que prefirió la compañía de fantasmas caballerescos antes que la lucha de la política real. Sin embargo, esa renuncia dio al mundo un monumento que hoy, siglos después, inspira a millones. Al contemplar sus torres envueltas en niebla, uno no piensa en deudas ni en intrigas de ministros, sino en leyendas, cisnes que emergen de lagos encantados y héroes que cabalgan hacia destinos inmortales. Neuschwanstein es un recordatorio de que la grandeza humana no siempre se mide en victorias militares o reformas políticas, sino también en sueños imposibles. Luis II, el rey cisne, se perdió en su propio universo, pero en ese extravío nos dejó un legado que trasciende fronteras y generaciones. Allí, en lo alto de los Alpes bávaros, entre el murmullo de los bosques y el rumor de cascadas, su castillo sigue en pie, no como un testigo de poder, sino como la prueba de que, a veces, los sueños de un solo hombre pueden volverse eternos. Luis II de Baviera concibió Neuschwanstein no como una fortaleza destinada a resistir ejércitos ni como un palacio pensado para las intrigas de la corte, sino como un castillo de cuento de hadas, un santuario para el alma, un refugio en el que las leyendas germánicas pudieran cobrar vida. En su mente, las epopeyas cantadas por los trovadores medievales y los dramas sublimes de Richard Wagner se entrelazaban en un tapiz de caballeros, cisnes blancos, espadas luminosas y doncellas envueltas en misterio. Aquel joven rey, que en la vida real había conocido la humillación de la derrota y el aislamiento en la política, buscaba refugiarse en un mundo donde lo imposible se volviera tangible. Su corazón no latía al ritmo de las asambleas ni de los tratados diplomáticos, sino al compás de los coros wagnerianos y las leyendas que hablaban de un pasado heroico. En 1869, su sueño comenzó a adquirir forma en un risco abrupto de los Alpes bávaros. La montaña elegida no era una cualquiera, allí, donde el aire se volvía puro y el cielo parecía más cercano, aún se alzaban los restos de antiguas fortificaciones medievales, desgastadas por los siglos y la intemperie. Luis II quiso levantar sobre esas ruinas su visión personal del ideal romántico, como si el nuevo castillo brotara de las cenizas de otro tiempo. No buscaba continuidad histórica, sino una resurrección poética, un nuevo templo dedicado no a dioses ni a la guerra, sino al arte, la música y la fantasía. La ubicación elegida parecía un escenario pensado por la naturaleza misma para una obra de ensueño. Desde lo alto del risco, el desfiladero del Poyat se abría como una garganta de roca por donde corría impetuoso un arroyo que caía en cascadas, rugiendo como un eco primitivo. Más allá, en el valle, el lago Alpsee extendía sus aguas tranquilas, reflejando las montañas que lo rodeaban y el cielo que lo coronaba. Aquel lago, envuelto en niebla durante las madrugadas, parecía un espejo encantado donde podían aparecer cisnes, caballeros o figuras de la mitología germánica. El conjunto, visto desde abajo, ofrecía la imagen de un nido de águila, inaccesible, imponente, aislado en su altura, como suspendido entre la tierra y el cielo. Para Luis II era el lugar perfecto, el castillo debía ser un santuario elevado, separado del mundo común, un refugio donde nadie pudiera arrancarle sus sueños. La obra no fue concebida como un simple edificio, sino como una narración en piedra. Cada torre debía evocar los cuentos de caballería, cada arco recordar los claustros medievales, cada ventana abierta al abismo dar la sensación de que el visitante contemplaba no un paisaje natural, sino un escenario preparado para un drama épico. El rey insistió en que el estilo mezclara el románico y el gótico, pero con la fastuosidad bizantina en los interiores, como si quisiera que el alma de Alemania, la espiritualidad cristiana y la magnificencia oriental se unieran en un único palacio. El inicio de los trabajos fue arduo. La montaña tuvo que ser perforada y domada con esfuerzo sobrehumano.
Se retiraron toneladas de roca para cimentar la base, se levantaron andamios metálicos que parecían frágiles ante el viento alpino, y los obreros, llegados de pueblos cercanos, trabajaban en condiciones extremas, soportando la nieve del invierno y el calor sofocante del verano. Las noches se iluminaban con antorchas y lámparas de aceite, y poco a poco, sobre aquel risco solitario, comenzaron a elevarse las primeras murallas. Luis II seguía con atención cada avance, impaciente, obsesivo, convencido de que no se trataba de un proyecto arquitectónico sino de una empresa espiritual. El castillo debía estar consagrado a las leyendas germánicas. En los frescos planeados se representarían escenas de Lohengrin, el caballero del cisne, héroe de las óperas wagnerianas. Las bóvedas resplandecerían con episodios de Parsifal, el buscador del Santo Grial. En cada salón se respiraría la atmósfera de un mundo caballeresco idealizado, en el que la nobleza no se medía en títulos ni en tierras, sino en pureza de corazón y en fidelidad al honor. Para Luis II, Neuschwanstein era la posibilidad de trasladar el mito al mundo tangible. Donde otros reyes construían arsenales o palacios de mármol para impresionar a las embajadas extranjeras, él levantaba una fortaleza para proteger un sueño. Desde los valles, la gente observaba cómo las torres iban creciendo hacia el cielo. Había quienes se maravillaban y quienes lo consideraban una locura ruinosa. El reino se endeudaba, los ministros se desesperaban y los diplomáticos lo acusaban de vivir en la irrealidad. Pero el pueblo, al contemplar la silueta del castillo recortada contra las montañas, no podía dejar de sentirse orgulloso. Nunca antes se había visto en Baviera un edificio que pareciera tan cercano a lo divino. Era como si el propio espíritu romántico se hubiera materializado sobre aquel risco. La ubicación no solo era majestuosa, también simbólica. El desfiladero del Poyat, con su rugido constante, parecía un guardián natural del castillo. El lago Alpsee, con su superficie plácida, era un espejo en el que la fantasía podía proyectar figuras de cisnes, eternos compañeros del rey. La montaña, coronada por torres blancas, se alzaba como un santuario inaccesible, un recordatorio de que los sueños necesitan elevarse por encima de la realidad. Y Luis II, cada vez más apartado del mundo, encontraba allí la confirmación de que su destino no era gobernar como un político, sino como un soñador. Las noches en que el rey subía hasta el castillo en construcción eran casi ceremoniales. Acompañado de pocos sirvientes, caminaba entre los muros aún incompletos, contemplaba las torres iluminadas por la luna y escuchaba en su mente los acordes de Wagner. El viento que soplaba desde los Alpes parecía traerle voces de otro tiempo, voces de héroes que lo llamaban a unirse a ellos en un mundo distinto. Neuschwanstein no era solo un refugio físico, era el reflejo de su alma, la prueba de que aún en el siglo XIX, dominado por el acero industrial y las batallas modernas, podía levantarse un monumento a la ensoñación medieval. Quien observaba aquel castillo desde abajo tenía la sensación de estar ante una visión más que ante una construcción. Sus torres se perdían entre nubes bajas, sus muros blancos resplandecían al sol como si fueran de mármol celestial, y las montañas que lo rodeaban lo protegían como guardianes eternos. El efecto era hipnótico, uno sentía que allí no podía entrar cualquiera, que solo los puros de corazón, los caballeros de leyenda o los reyes soñadores tenían derecho a cruzar sus puertas. Era un lugar hecho no para la política ni la guerra, sino para la eternidad del mito. A medida que pasaban los años, Neuschwanstein fue creciendo entre contradicciones. La corte lo criticaba, los ministros lo acusaban de derrochar recursos, pero el pueblo lo admiraba, y los visitantes que lograban acercarse hablaban de él como de un milagro arquitectónico. Luis II, cada vez más aislado, se entregaba a su obra como quien se entrega a una oración perpetua. El castillo, suspendido entre el desfiladero del Poyat y el lago Alpsee, se convirtió en la materialización de un alma que se negaba a aceptar el mundo tal como era y que buscaba, en piedra y en arte, la redención de lo imposible. Neuschwanstein, nacido de la fantasía de un hombre solo, se transformó en un emblema universal.
No fue construido para resistir la guerra ni para acoger la pompa de una corte, sino para elevar la mirada de quien lo contempla. Allí, en lo alto de los Alpes bávaros, sobre ruinas medievales que recordaban un pasado olvidado, se alzó un castillo que parecía sacado de un sueño eterno. Un nido de águila donde los cisnes de la leyenda podían descansar para siempre. Luis II deseaba un espacio que lo separara por completo de la corte y de las tensiones de la política. Un rincón donde pudiera vivir no como monarca acosado por ministros y diplomáticos, sino como un soñador libre de cadenas. Su carácter solitario, retraído y cada vez más distante de las obligaciones reales, lo llevó a imaginar un refugio que fuese un mundo aparte, un santuario inaccesible en medio de los Alpes. Allí, lejos de los palacios oficiales y del bullicio de Múnich, podría entregarse a la contemplación, a la música de Wagner y a las leyendas que poblaban su imaginación. Los planos iniciales reflejaban esa ambición. El castillo debía ser una obra monumental, inspirada en la grandeza de lo antiguo. Sus arquitectos y artistas mezclaron influencias románicas en los muros robustos, ecos góticos en las torres que se elevaban como lanzas hacia el cielo, y resplandores bizantinos en los interiores, con la promesa de mosaicos y colores que harían del palacio un templo del arte. No se trataba de crear un edificio funcional o pragmático, sino de concebir un escenario de ensueño. Un espacio que pareciera arrancado de una ópera o de una epopeya medieval. Luis II, obsesivo y perfeccionista, no delegó las decisiones importantes. Cada sala, cada ventanal, cada pasillo llevaba su huella. Intervenía en los diseños, corregía los bocetos, exigía cambios en la orientación de las torres o en los motivos decorativos. Su visión era clara. No levantaría un castillo defensivo como los de antaño, pensados para resistir asedios y cañones, sino un santuario artístico, un palacio donde lo sagrado y lo estético se confundieran. Quería un lugar donde el visitante no pensara en soldados ni murallas, sino en caballeros místicos, en cisnes blancos que surcan lagos encantados, en héroes que buscan el santo grial. El propio nombre elegido, Neuschwanstein, hablaba de su propósito. Significa nueva piedra del cisne, evocación directa del caballero Lohengrin, héroe wagneriano que llega en una barca tirada por un cisne y que simboliza pureza, misterio y destino divino. Para Luis II, identificarse con ese mito era un modo de escapar a la realidad y de elevarse hacia un plano espiritual. Su castillo sería la morada de Lohengrin, y al mismo tiempo la encarnación de su propio anhelo de convertirse en parte de la leyenda. Cada piedra colocada, cada torre levantada, era un paso hacia ese ideal imposible. Convertir la fantasía en realidad, transformar el aislamiento de un rey en la grandeza de un sueño eterno. La primera piedra de Neuschwanstein se colocó en septiembre de 1869, bajo un cielo claro que parecía augurar el nacimiento de un monumento destinado a trascender los siglos. El acto, solemne y casi litúrgico, no fue solo el inicio de una construcción, sino el comienzo de una empresa espiritual. Luis II veía en aquella piedra no la base de un edificio, sino el cimiento de su refugio interior, un lugar donde el tiempo y la política quedarían fuera para siempre. Los arquitectos llamados a dar forma a ese sueño eran tres hombres de gran talento, pero también de gran paciencia, pues tendrían que lidiar con las exigencias infinitas de un rey obsesivo. Eduard Riedel, Christian Hank y Georg von Dollmann fueron los elegidos, y cada uno aportó su mirada. Riedel, con su formación sólida en arquitectura bávara; Hank, un pintor y escenógrafo que supo dar a los planos un aire teatral y romántico; y Dollmann, el ingeniero práctico que intentaba convertir en realidad las visiones imposibles del monarca. El desafío era monumental. El risco elegido, abrupto y escarpado, parecía resistirse a la mano del hombre. Hubo que dinamitar roca, nivelar terreno y levantar cimentaciones profundas para sostener las torres que se alzarían hacia el cielo. La logística era complicada, materiales traídos desde largas distancias, maderas de bosques enteros, piedras arrancadas de canteras, todo transportado por caminos estrechos en medio de la montaña.
Los obreros trabajaban bajo frío intenso en invierno y bajo un sol inclemente en verano, colgados de andamios que desafiaban el vacío. Cada jornada era una lucha contra la naturaleza, como si el propio castillo quisiera probar la voluntad de quienes lo construían. Las dificultades técnicas no eran las únicas. Luis II revisaba planos, modificaba diseños, exigía cambios que obligaban a rehacer muros y a retrasar la obra. Su imaginación no conocía límites y no aceptaba concesiones. Lo que para un arquitecto era imposible, para el rey era una exigencia irrenunciable. Riedel se vio obligado a aceptar modificaciones continuas. Hank pintaba nuevas visiones con rapidez febril para adaptarse a los deseos del monarca. Dolman buscaba soluciones ingeniosas para sostener estructuras que parecían desafiar la gravedad. Así, la obra avanzaba lentamente, consumiendo tiempo y recursos en un ritmo que desesperaba a los ministros, pero que para Luis II era el único aceptable. La perfección no podía apresurarse. La modernidad, sin embargo, se infiltraba en el proceso. Aunque el castillo evocaba la Edad Media, en su construcción se usaron tecnologías avanzadas para la época. Grúas metálicas, talleres con iluminación eléctrica, técnicas de cimentación novedosas. Neuschwanstein era un anacronismo perfecto. Un castillo medieval levantado con los instrumentos de la revolución industrial. Esa mezcla lo hacía aún más fascinante, como si un sueño del pasado se materializara gracias al ingenio del presente. Mientras las torres comenzaban a elevarse y las primeras salas interiores tomaban forma, la montaña entera se transformaba en un hormiguero humano. Cientos de trabajadores vivían en barracones improvisados, familias enteras se trasladaban para ofrecer sus servicios, y las aldeas cercanas prosperaban gracias al flujo constante de dinero y empleo. El eco de los martillos y las sierras resonaba en los valles, acompañado por el murmullo constante del Poyat. Poco a poco, la silueta del castillo empezaba a aparecer entre los pinos, blanca y majestuosa, como una promesa de que el sueño del rey se estaba volviendo real. Sin embargo, las dificultades financieras se hacían sentir. Cada modificación de Luis II multiplicaba los costos, y las deudas crecían hasta niveles alarmantes. Baviera soportaba el peso de un proyecto que parecía no tener fin, y los ministros murmuraban contra la obsesión de su soberano. Pero nada podía detenerlo. Para el rey, aquel castillo era más importante que cualquier tratado, más eterno que cualquier victoria en el campo de batalla. Y así, mientras la política de Europa cambiaba con rapidez y Baviera se deslizaba hacia la órbita de Prusia, Luis II se encerraba en su montaña, empeñado en levantar piedra sobre piedra su santuario personal, a una costa de la ruina del Estado. Aunque el castillo estaba concebido como un santuario medieval, su construcción se apoyó en las técnicas más modernas de la segunda mitad del siglo XIX. Los andamios que sostenían a los albañiles no eran ya de madera rústica como en la Edad Media, sino de hierro, una novedad que permitía trabajar con mayor seguridad y alcanzar alturas antes impensables. En los talleres instalados al pie de la montaña se aplicaba electricidad temprana para iluminar las largas noches de trabajo, algo que contrastaba con la visión romántica del rey, mientras soñaba con caballeros y cisnes. Los ingenieros dependían de generadores y cables que traían al lugar el zumbido del progreso industrial. El hierro, el vapor y la ciencia moderna eran los instrumentos que hacían posible un castillo destinado a parecer una reliquia del pasado. El ritmo, sin embargo, nunca fue el de la industria moderna. Luis II, obsesivo y perfeccionista, exigía revisiones continuas. Cada torre que se alzaba era observada desde distintos ángulos. Si la sombra no caía según su deseo, pedía correcciones. Un salón terminado podía ser desmantelado si no transmitía la atmósfera de ensueño que había imaginado. Sus órdenes llegaban de improviso: nuevos frescos, techos más altos, cambios en la orientación de los ventanales para captar la luz de la tarde. Los arquitectos, desesperados, rehacían planos una y otra vez. Lo que para cualquier otra obra hubiera significado meses de avance seguro, en Neuschwanstein se convertía en un ciclo eterno de creación y rectificación.
Esta lentitud desesperaba a los ministros, que veían cómo los gastos se multiplicaban mientras los años pasaban sin que el castillo se completara. Pero para Luis II, la demora era parte del proceso. El castillo no debía obedecer al tiempo ni a la prisa del mundo exterior. En su mente, cada detalle debía ser perfecto, porque no construía para su corte ni para su pueblo, sino para sí mismo y para la eternidad de los mitos que veneraba. Así, entre la modernidad de las técnicas y la lentitud casi monástica de su obsesión, Neuschwanstein fue tomando forma, una obra que parecía escapar a la lógica de su época, suspendida entre la Edad Media soñada y la revolución tecnológica que transformaba Europa. Para asentar el sueño de Luis II fue necesario primero doblegar a la propia montaña. El risco elegido no ofrecía la suavidad de un terreno preparado, sino la dureza de la roca desnuda que durante siglos había resistido las tormentas alpinas. Los ingenieros y obreros se enfrentaron a la tarea titánica de derribar grandes masas de piedra, abrir esplanadas imposibles y modelar un espacio donde los cimientos pudieran sostener la mole del palacio. Se utilizaban dinamita y picos, martillos y palas, y cada explosión hacía retumbar los valles cercanos como si los Alpes mismos protestaran contra la osadía humana. Entre la niebla matinal y el eco de las detonaciones, se sentía que el paisaje estaba siendo arrancado de su silencio para convertirse en escenario de un sueño regio. La magnitud del proyecto atrajo a centenares de personas desde aldeas y ciudades de toda Baviera. Campesinos que habían trabajado la tierra, carpinteros que conocían los secretos de la madera, canteros expertos en domar la piedra, herreros, artesanos, incluso familias enteras, llegaron a vivir en improvisados barracones a los pies de la montaña. El bullicio de voces, martillazos y cantos de trabajo llenaba lo que antes era un paraje solitario. Lo que para Luis II era una fantasía romántica, para los aldeanos se convirtió en una oportunidad de empleo y sustento. El flujo de jornaleros trajo consigo un pequeño mundo alrededor de la obra, tabernas improvisadas, puestos de comida, herrerías portátiles. En pocos años, la zona se transformó en un hervidero humano, y los caminos antes solitarios se llenaron de carretas que transportaban piedra, madera y hierro. Las aldeas cercanas prosperaron, y aunque algunos criticaban el derroche del rey, nadie podía negar que su castillo alimentaba a centenares de familias. El rumor de las herramientas contra la roca y el crujido de los carros ascendiendo por las laderas se mezclaban con el rugido del pollat, componiendo una sinfonía extraña, la música del trabajo humano al servicio de un sueño imposible. Desde lejos, los campesinos podían ver cómo lentamente la montaña cambiaba de rostro. Allí donde antes solo había acantilados y bosques, se abrían terrazas talladas a mano. Se levantaban muros blancos que poco a poco parecían crecer de la misma piedra, como si la montaña hubiera decidido transformarse en castillo. Luis II veía en ello la confirmación de que la naturaleza misma se rendía a su voluntad. El risco, que parecía indomable, ahora sostenía el esqueleto de su santuario. Y los obreros, aún agotados por la dureza de las jornadas, sabían que estaban participando en algo que quedaría más allá de sus vidas. Una obra que desafiaría el tiempo y contaría a las generaciones futuras la historia de un rey que prefirió soñar, antes que gobernar. El interior del castillo debía ser un espejo del universo wagneriano, un mundo en el que cada sala contara una epopeya y cada muro respirara música hecha piedra. Luis II, cautivado por las óperas de su amigo y maestro espiritual, decidió que los mitos de Parsifal, Tristán e Isolda y el caballero Lohengrin se convertirían en la esencia viva de Neuschwanstein. No bastaba con construir un palacio bello. Debía ser un escenario en el que el visitante se sintiera transportado a los reinos legendarios donde el amor, la pureza y la redención marcaban el destino de los héroes. Los salones comenzaron a llenarse de frescos monumentales que narraban gestas medievales. En las paredes, Parsifal aparecía en su búsqueda del Santo Grial, cabalgando por bosques encantados. Más allá, Tristán se encontraba con Isolda en escenas teñidas de pasión y fatalidad, donde los colores cálidos envolvían el dramatismo de su historia, y Lohengrin, siempre acompañado por el cisne sagrado, emergía como símbolo de misterio y nobleza,
reflejo del propio anhelo del rey de identificarse con ese héroe. Cada imagen era más que una decoración, era una oración visual, una ventana abierta a los mitos que tanto lo obsesionaban. Los mosaicos añadían un fulgor casi sobrenatural. Brillaban bajo la luz de las lámparas, dibujando cielos estrellados, ríos resplandecientes y ciudades fantásticas que parecían prolongar los muros hacia un infinito imaginario. Los suelos mismos se convirtieron en mapas simbólicos, constelaciones, símbolos cristianos, motivos medievales que recordaban al visitante que estaba pisando un templo, no un salón cortesano. El mármol pulido reflejaba los destellos dorados de los mosaicos, y en el silencio de las noches, la luz de la luna se filtraba por los ventanales y hacía centellear esas imágenes como si los héroes mismos despertaran. Las esculturas completaban este mundo soñado. Caballeros en armaduras, figuras de cisnes alados, santos protectores y doncellas ideales custodiaban puertas y escaleras. Los capiteles se tallaron con dragones y criaturas míticas, y cada rincón parecía susurrar fragmentos de historias épicas. Incluso las vigas de madera estaban trabajadas con delicadeza, como si no hubiera espacio en el castillo que quedara sin el sello del mito. Quien entraba en esas estancias no podía evitar sentirse parte de una ópera eterna. No eran habitaciones para la vida cotidiana, eran escenarios diseñados para envolver el espíritu, para arrancarlo de la realidad y sumergirlo en la ensoñación. Luis II lo sabía, y al recorrerlos sentía que los héroes lo acompañaban, que Parsifal le ofrecía esperanza, que Tristán le recordaba el precio del amor imposible y que Lohengrin lo abrazaba como un hermano en el exilio de la soledad. Así, el interior de Neuschwanstein se convirtió en el corazón palpitante del sueño romántico, un palacio no para gobernar, sino para habitar los mitos. Las fortunas que se vertieron en Neuschwanstein fueron de una magnitud casi inconcebible para la época. Cada torre, cada salón y cada fresco requerían materiales exquisitos, artistas de primer nivel y técnicas que multiplicaban los costes. Luis II, convencido de que nada debía escatimarse en un sueño destinado a la eternidad, ordenaba traer mármoles de lugares lejanos, maderas nobles trabajadas por los mejores tallistas, pinturas encargadas a maestros en frescos y mosaicos de vidrio y oro que rivalizaban con los de antiguas basílicas. Cada detalle, desde una lámpara de bronce hasta el bordado de un tapiz, debía responder a su visión. Y esa obsesión devoraba sin piedad las arcas del reino. Los ministros se estremecían al leer los balances. Baviera, un estado ya debilitado por su dependencia de Prusia, veía cómo sus recursos se drenaban en el risco de Hohenschwangau, convertido en un altar de fantasía. Se solicitaban préstamos tras préstamos, se hipotecaban rentas futuras, y las críticas crecían dentro y fuera de la corte. Pero Luis II no escuchaba, para él, los números eran polvo frente a la eternidad del arte. Los pueblos olvidarán sus deudas, decía, pero recordarán las obras que elevan el espíritu. El resultado fue que, a pesar de los años de trabajos y del esfuerzo titánico de los arquitectos y obreros, el castillo quedó inacabado. Solo una parte de las salas previstas llegó a completarse, entre ellas el dormitorio gótico, el salón de los cantores y algunos pasillos espléndidamente decorados. Pero la gran sala del trono jamás recibió el asiento real que debía ser su centro. Muchas torres permanecieron incompletas, y los diseños soñados por Christian Hank para interiores fastuosos quedaron en papel, nunca materializados. Luis II, que tanto había invertido de sí mismo en esta obra, apenas pudo ver terminada una fracción de su visión. Recorrió salones vacíos que debían estar llenos de frescos, ascendió a torres que aún no dominaban el cielo como había imaginado, y se retiró a sus habitaciones incompletas como un monje en un monasterio en ruinas. El castillo era a la vez la grandeza y la tragedia de su vida, símbolo de su genio visionario, pero también de la fragilidad de un rey que, al volcarse en el ensueño, dejó que la realidad del reino se hundiera en deudas. Así, Neuschwanstein quedó como un monumento inacabado, testimonio de la tensión entre el sueño y lo posible.
En sus muros incompletos, en los espacios vacíos donde debían brillar mosaicos y esculturas, se percibe aún la sombra de lo que pudo haber sido, un palacio total, una obra de arte absoluta. Y, sin embargo, incluso incompleto, se alzó como una de las maravillas más sobrecogedoras de su tiempo, capaz de trascender la ruina financiera y el fracaso político para convertirse en leyenda. Luis II se convirtió, con el paso de los años, en el reflejo vivo de su propio castillo, majestuoso y frágil, espléndido e incompleto, apartado de la realidad y entregado por entero a la belleza. Se le llamaba el Rey Cisne porque, como aquella ave solitaria que surca lagos envueltos en bruma, prefería el aislamiento silencioso a la compañía ruidosa de la corte. Mientras sus ministros discutían presupuestos, alianzas y deudas, él se escapaba a Neuschwanstein, aún en construcción, para pasar noches enteras recorriendo pasillos desnudos de tapices o subiendo a torres que apenas se alzaban sobre la roca. No necesitaba compañía, le bastaba la música que resonaba en su mente, los coros de Wagner que imaginaba llenando aquellas salas, los ecos de caballeros y doncellas que poblaban sus fantasías. Sus visitas eran solitarias y ceremoniales. Llegaba envuelto en su capa oscura, atravesando las montañas en carruajes silenciosos, acompañado solo de un puñado de sirvientes. Los obreros lo observaban con respeto y algo de temor. El rey no venía a inspeccionar con ojos prácticos, sino a habitar con el espíritu. A veces caminaba por los salones a medio terminar y se quedaba quieto, contemplando una pared aún desnuda como si ya viera en ella el fresco que algún día narraría la gesta de Parsifal. Otras veces se encerraba en su dormitorio gótico, con las maderas talladas que parecían un bosque petrificado, y pasaba horas leyendo poemas medievales o escuchando partituras. Odiaba la política con la misma intensidad con la que amaba la música y el mito. Las reuniones ministeriales le resultaban insoportables, los números, los tratados, las presiones de Prusia y Austria lo ahogaban. Su reino estaba siendo arrastrado hacia la órbita de un imperio alemán en formación, y él, incapaz de aceptar aquel juego de poder, prefería refugiarse en un mundo donde el honor, la pureza y la nobleza de espíritu tenían más valor que las armas o la diplomacia. Era un rey en un siglo equivocado, un romántico perdido en una Europa que se mecanizaba a gran velocidad. Los interiores del castillo reflejaban su alma herida y soñadora. En la gran sala del trono, bajo un mosaico de Cristo que brillaba con destellos dorados, debía reposar el asiento real. Pero el trono nunca llegó a colocarse, quedando un espacio vacío, símbolo perfecto de su destino. Un rey que no gobernaba realmente, un monarca cuyo poder era ilusorio, un soñador cuyo reino estaba en otro plano. Ese vacío no era solo una falta material, era una confesión. Luis II se había coronado a sí mismo no como soberano de hombres, sino como guardián de un sueño. Ese trono ausente, rodeado de imágenes sagradas, mostraba la dualidad que lo consumía, buscaba la divinidad, pero huía de la realidad, anhelaba la grandeza, pero se negaba a ensuciarse con las batallas terrenales. El mosaico de Cristo, rodeado de apóstoles y santos, parecía mirarlo con compasión, como si supiera que aquel rey, incapaz de gobernar, solo podía hallar consuelo en lo eterno. En cada visita a Neuschwanstein, Luis II se alejaba más del mundo humano y se acercaba al de los mitos, como un cisne que se interna en un lago brumoso sin intención de regresar jamás. El dormitorio gótico de Neuschwanstein era quizás la expresión más íntima del alma de Luis II, un espacio donde se fundía la devoción religiosa, la nostalgia medieval y la soledad de un hombre que nunca encontró su lugar en el mundo. Tallado en maderas oscuras con un detalle casi obsesivo, cada relieve mostraba motivos florales, figuras de santos y escenas que parecían salidas de un misal antiguo. El dosel de la cama recordaba a los altares de las catedrales, y las columnas labradas evocaban el claustro de un monasterio. Dormir allí era para el rey como retirarse a un santuario privado, donde los sueños lo alejaban de la política y lo acercaban a los héroes legendarios que lo obsesionaban. Ese dormitorio no era un aposento de descanso.
sino el refugio de un soñador que buscaba en la madera tallada la eternidad que la vida cotidiana le negaba. La obsesión de Luis II por Richard Wagner impregnaba cada pasillo del castillo. Las óperas del compositor no eran para él simples obras musicales, eran revelaciones espirituales, evangelios modernos que mostraban un camino de redención a través del arte. Lohengrin, Parsifal, Tristán e Isolda se convirtieron en los verdaderos moradores de Neuschwanstein. Los frescos narraban sus gestas, las esculturas repetían sus símbolos. Las salas estaban diseñadas como escenarios en los que, aunque no se interpretaran óperas, el visitante podía sentir que la música flotaba en el aire. En ocasiones, el rey caminaba solo por los pasillos, imaginando que las paredes resonaban con coros invisibles, como si el castillo mismo cantara las obras de Wagner. El eco de sus pasos se mezclaba en su mente con acordes grandiosos, y cada estancia se transformaba en un teatro donde solo él era espectador. Sin embargo, mientras Luis II se sumergía cada vez más en ese universo de mito y música, la corte y el gobierno bávaro lo miraban con creciente incomodidad. Sus ministros lo consideraban excéntrico, incapaz de gobernar con la firmeza que exigían los tiempos. Sus ausencias en las reuniones políticas, sus gastos desorbitados en castillos y palacios, y su aislamiento progresivo lo convertían en un monarca desconectado de la realidad. Para la nobleza bávara, el rey se estaba transformando en un problema. Un hombre obsesionado con cisnes y caballeros cuando el reino necesitaba alianzas y ejércitos. El pueblo escuchaba rumores contradictorios, unos lo veneraban como un rey artista, un espíritu puro que soñaba en lugar de guerrear, otros lo acusaban de arruinar Baviera con sus caprichos. Pero todos coincidían en que era distinto, un soberano que no pertenecía a la era de Bismarck y de la unificación alemana, sino a la de los trovadores y las leyendas. Así, el dormitorio gótico, los pasillos wagnerianos y la incomprensión de la corte tejieron la imagen del Rey Cisne, un hombre apartado, solitario, extraño a su tiempo, que buscaba refugio en un mundo de fantasía mientras a su alrededor la realidad lo condenaba poco a poco. Las deudas de Luis II crecieron como una sombra que se extendía sin freno sobre Baviera. Neuschwanstein no era el único capricho arquitectónico que devoraba las arcas del reino, Linderhof, un palacio inspirado en Versalles pero adaptado al gusto íntimo y nocturno del rey, y Herrenchiemsee, levantado en una isla del lago Chiemsee como réplica monumental de la corte solar de Luis XIV, multiplicaban los gastos hasta límites imposibles. Cada uno de estos proyectos era concebido como una obra de arte total, un homenaje al esplendor y la belleza que Luis II consideraba más importantes que cualquier ejército o cualquier presupuesto. El resultado, sin embargo, fue una espiral de endeudamiento que alarmó a ministros, banqueros y aliados políticos. Mientras el rey se encerraba en sus palacios, dedicando las noches a la música de Wagner y a contemplar los salones iluminados por miles de velas, los ministros revisaban cifras que parecían condenar al reino a la bancarrota. Los préstamos internacionales se multiplicaban, los acreedores presionaban, y la nobleza bávara, hasta entonces indulgente con las excentricidades del monarca, comenzó a ver en él un peligro para la estabilidad del Estado. La unificación alemana, liderada por Bismarck, exigía gobiernos firmes y alianzas sólidas, no un rey que gastaba fortunas en cisnes de porcelana y salones bizantinos. En 1886, la situación se volvió insostenible. Los ministros, en un acto de traición envuelto en justificaciones legales, declararon al rey incapaz de gobernar. Argumentaron que sufría de locura, que su comportamiento era irracional, que su obsesión por los castillos y su aislamiento demostraban desequilibrio mental. No se le permitió defenderse. Médicos a sueldo del gobierno firmaron informes apresurados que lo retrataban como un enfermo incapaz de dirigir un reino. En realidad, más que una cuestión médica, fue una decisión política. Luis II ya no era útil en una Alemania que pedía pragmatismo, y su romanticismo se había vuelto intolerable para quienes manejaban el poder. La noticia cayó sobre él como un rayo. El rey Cisne, que había buscado en Neuschwanstein un refugio contra la hostilidad del mundo,
fue arrancado de su santuario por los mismos hombres que deberían haberlo protegido. En las montañas, donde había soñado con un reino de caballeros y leyendas, se alzó el eco de la derrota final. Ya no era dueño de su destino ni de su corona. El monarca que había entregado su vida a un ideal de belleza y mito fue reducido a un prisionero de su propio Consejo de Ministros, acusado de locura por atreverse a soñar demasiado alto. Luis II fue finalmente arrestado en el mismo lugar que había concebido como su refugio contra el mundo, Neuschwanstein. La traición llegó de manos de aquellos que habían jurado servirle. Los ministros, temerosos de la ruina económica y presionados por la aristocracia y la sombra del poder prusiano, enviaron a un grupo de médicos y oficiales para declararlo formalmente incapacitado y retirarlo de la vida pública. La escena tuvo algo de tragedia shakespeariana. El rey Cisne, que había imaginado su castillo como un santuario inaccesible, fue sacado de él como un prisionero, rodeado de hombres que no comprendían, o no querían comprender, la magnitud de su visión. La noticia se extendió como un rumor sombrío por Baviera. Algunos lo celebraron en silencio, convencidos de que el reino estaba al borde de la ruina. Otros, sobre todo entre el pueblo llano, lo recibieron con incredulidad, incapaces de creer que su monarca, el rey artista, pudiera ser tratado como un loco y un criminal. Luis, mientras tanto, guardaba silencio. En su mirada había una mezcla de desdén y resignación, como si supiera que los sueños que desafían demasiado al mundo siempre terminan pagándose con soledad. Pocos días después de su arresto, lo trasladaron al castillo de Berg, a orillas del lago Starnberg. Fue allí donde, el 13 de junio de 1886, apareció muerto junto a su médico, el Dr. Guden. Ambos fueron hallados en las aguas del lago, en circunstancias nunca aclaradas. El parte oficial habló de suicidio. El rey habría caminado hacia el agua hasta perderse en ella. Pero muchos nunca creyeron esa versión. Luis II era un buen nadador, y las marcas de violencia en los cuerpos dieron lugar a sospechas de asesinato. Desde entonces, su muerte quedó envuelta en un halo de misterio. ¿Fue el rey quien eligió sumergirse en las aguas, como un cisne que se deja morir en el lago? ¿O fueron los mismos que lo habían declarado incapaz quienes decidieron silenciarlo para siempre? Las versiones se multiplicaron, unos hablan de un intento de fuga frustrado, otros de una ejecución disfrazada. Y no faltan quienes ven en aquel final un acto poético del propio Luis, que prefirió hundirse en las aguas antes que vivir prisionero de un mundo que nunca lo comprendió. El lago Starnberg se convirtió desde entonces en santuario de su memoria. Allí, entre brumas y silencios, quedó sellado el destino del rey cisne. Neuschwanstein, su sueño inacabado, se alzó como testigo mudo de la tragedia. Un castillo que debía ser refugio y que terminó siendo cárcel. Una obra que debía ser la exaltación de la fantasía y que acabó convertida en tumba simbólica de su creador. Y en las aguas del lago, todavía hoy, la leyenda de Luis II flota como un misterio irresuelto. Mitad tragedia política, mitad canto romántico de un hombre que vivió demasiado cerca de los sueños y demasiado lejos de la realidad. Tras la muerte de Luis II en el lago Starnberg, el silencio se abatió sobre Neuschwanstein como un sudario. La obra que había sido concebida como un santuario personal, inaccesible al bullicio del mundo, quedó inconclusa, suspendida en un estado intermedio entre la materia y el sueño. Las grúas, los andamios y los talleres se detuvieron de golpe, y los obreros que durante años habían martillado la roca y levantado muros se marcharon dejando tras de sí pasillos a medio pintar, estancias desnudas que aguardaban frescos y bóvedas donde solo resonaba el viento. Lo que Luis II había imaginado como un universo total, un templo a la belleza y al mito, quedó convertido en un esqueleto magnífico, sublime en su grandeza, pero incompleto en cada detalle. En la sala del trono, ese vacío se hizo aún más evidente. Bajo el mosaico que representaba a Cristo rodeado de ángeles y santos, el lugar destinado al asiento real quedó desierto. El trono jamás fue instalado. Allí, en ese espacio vacío, se resumía toda la tragedia del monarca,
Un rey que quiso ser soberano de los sueños y que terminó sin corona. Un gobernante cuyo poder nunca se sentó en la realidad, sino que flotó en la esfera del mito. Los visitantes que más tarde contemplarían esa ausencia sentirían el eco de un reinado truncado. La confesión muda de un hombre que nunca halló asiento en su propio tiempo. Y sin embargo, lo que había sido un refugio estrictamente privado, pensado para aislarse de ministros, diplomáticos y corte, pronto fue entregado al mundo. Apenas semanas después de su muerte, los responsables de la regencia abrieron las puertas de Neuschwanstein al público. La decisión, además de pragmática, fue profundamente irónica. El mismo castillo que Luis II había soñado como morada secreta para su alma se convirtió en fuente de ingresos para aliviar las deudas que él mismo había generado. Lo que había arruinado al reino se transformó en salvación económica gracias a la curiosidad de quienes deseaban ver con sus propios ojos el escenario de la locura romántica del rey cisne. Los primeros visitantes llegaban con expectación reverente, como si cruzaran el umbral de una tumba sagrada. Se maravillaban ante los frescos de Lohengrin y Parsifal, paseaban bajo los techos de madera gótica, contemplaban los mosaicos resplandecientes y se detenían ante la ausencia del trono, comprendiendo sin palabras que aquel vacío era el verdadero corazón del castillo. En pocos años, Neuschwanstein se convirtió en atracción turística, y su fama comenzó a cruzar fronteras. La tragedia del rey y la belleza inacabada de su obra ejercían un magnetismo irresistible. Así, lo que había sido refugio solitario se transformó en monumento colectivo. El castillo del mito se convirtió en destino de viajeros, y su destino cambió para siempre. Ya no pertenecía a un rey que buscaba aislarse del mundo, sino al mundo entero, que lo reclamaba como parte de su memoria y de su imaginación. Desde 1886, apenas semanas después de la muerte del rey Luis II, los visitantes comenzaron a llegar en masa a Neuschwanstein. La noticia de aquel castillo de cuento de hadas, inconcluso y envuelto en la leyenda trágica del rey loco, se esparció por Baviera y más allá de sus fronteras como un imán irresistible. Familias, viajeros, curiosos y nobles de otras tierras subían por los caminos alpinos para contemplar lo que el monarca soñador había dejado tras de sí. Al cruzar sus puertas, muchos se quedaban sin palabras, los frescos que relataban gestas medievales, las esculturas de cisnes y caballeros, los mosaicos dorados que brillaban como estrellas en interiores oscuros, todo hablaba de un universo que parecía más soñado que construido. El vacío del trono, la inacabada grandeza de algunas salas, no se percibían como defectos, sino como parte del mito, como si el castillo hubiese querido quedarse incompleto para mantener viva la memoria del rey. En pocos años, Neuschwanstein se convirtió en uno de los grandes símbolos del romanticismo alemán. En sus muros se veía encarnada la nostalgia por un pasado caballeresco que nunca existió del todo, pero que el siglo XIX idealizó hasta convertirlo en epopeya. Los viajeros lo describían como una visión arrancada de las páginas de los Nibelungos o de las partituras de Wagner. Un castillo que parecía flotar entre las montañas como una ensoñación eterna. Su silueta blanca, recortada contra los bosques oscuros y las cumbres nevadas, se convirtió en la imagen misma del romanticismo, la unión de la naturaleza sublime y la fantasía humana, el refugio imposible de un rey que había preferido soñar antes que gobernar. Con el tiempo, Neuschwanstein no solo fue un destino turístico, sino también un emblema nacional. Representaba un ideal de Alemania distinto al de la potencia militar prusiana, una Alemania poética, artística, espiritual, la patria de Wagner y de los mitos medievales. El castillo se convirtió en una especie de espejo en el que el pueblo podía ver reflejada su dimensión soñadora, la parte que buscaba belleza y no conquista. Por eso sobrevivió a los cambios políticos, a las guerras y a las crisis, porque era más que un edificio, era una visión compartida, un recordatorio de que el espíritu romántico también formaba parte de la identidad alemana. Ese valor simbólico, paradójicamente, lo convirtió en escenario de una de las páginas más oscuras de su historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el régimen nazi saqueó las colecciones de arte de Europa,
Neuschwanstein fue elegido como depósito secreto para miles de obras robadas. Pinturas de museos, tesoros confiscados a familias judías, esculturas arrancadas de ciudades ocupadas. Todo fue transportado hasta los salones del castillo. Lo que había nacido como un templo del arte y de los mitos caballerescos se transformó en bodega silenciosa de un expolio brutal. Los nazis lo consideraban un lugar seguro, aislado en las montañas, protegido por la naturaleza y por el aura de monumento romántico, difícil de alcanzar por los bombardeos aliados. Allí, en habitaciones concebidas para celebrar a Lohengrin o a Parsifal, se apilaron cajas con obras maestras, lienzos envueltos en telas y estatuas ocultas bajo maderas improvisadas. El Castillo de los Sueños se convirtió en un almacén de un crimen cultural. Cuando la guerra terminó y las tropas aliadas llegaron a Neuschwanstein, encontraron aquel tesoro oculto. Gracias a ello, miles de obras pudieron ser recuperadas y devueltas a sus dueños o a sus países de origen. El castillo, que había corrido el riesgo de convertirse en símbolo de expolio, salió de la contienda convertido de nuevo en guardián de la memoria artística de Europa. Su destino, una vez más, estuvo marcado por la paradoja: de refugio privado pasó a monumento turístico, de santuario del mito pasó a depósito del saqueo nazi, de símbolo de tragedia se transformó en emblema de la recuperación cultural tras la guerra. Cuando la guerra llegó a su fin y las tropas aliadas penetraron en Baviera, descubrieron en las entrañas de Neuschwanstein miles de obras de arte que los nazis habían escondido en sus salones y pasadizos. Cajas con lienzos de maestros europeos, esculturas envueltas en arpillera, archivos enteros arrancados de ciudades conquistadas, todo se encontraba allí, en el castillo que un rey soñador había concebido para celebrar la pureza del mito. El hallazgo fue providencial. Muchos de esos tesoros, de no haber sido recuperados, habrían desaparecido en el caos del derrumbe del Reich. Los aliados, al reconocer el valor simbólico y estético del castillo, decidieron protegerlo de los bombardeos y de la rapiña, salvando así no solo su estructura, sino también su espíritu. Neuschwanstein salió de la guerra indemne, intacto como una visión en medio de las ruinas que cubrían Europa. En la posguerra, cuando Alemania buscaba reconstruirse no solo en lo material sino también en lo moral, el castillo se convirtió en un refugio para el orgullo bávaro. Lo que había nacido como sueño privado de un rey solitario pasó a ser patrimonio de todos, emblema de una región que encontraba en su silueta blanca y en sus torres afiladas un símbolo de identidad y esperanza. Neuschwanstein comenzó a atraer visitantes de todo el mundo. Intelectuales que veían en él el triunfo del romanticismo sobre la brutalidad de la historia reciente. Familias que acudían a maravillarse con sus frescos, y turistas que, tras las heridas de la guerra, buscaban en su imagen de cuento de hadas un bálsamo contra el horror vivido. Con el tiempo, su fama creció hasta rebasar las fronteras de Europa. El castillo fue adoptado como icono del romanticismo universal y, paradójicamente, de la cultura popular. Walt Disney, fascinado por su silueta irreal recortada contra las montañas, lo tomó como inspiración para el castillo de la Bella Durmiente en 1959, un símbolo que más tarde se transformaría en emblema de todo el universo Disney. Desde entonces, millones de personas que nunca han viajado a Baviera han conocido indirectamente a Neuschwanstein a través de parques, películas y logotipos. El sueño íntimo de Luis II se convirtió, sin que él lo hubiera previsto, en el castillo más famoso del planeta. Hoy, Neuschwanstein recibe millones de visitantes cada año y es uno de los monumentos más fotografiados del mundo. Los caminos alpinos que antaño recorrían obreros y campesinos para levantar sus muros ahora son transitados por viajeros que llegan desde los 5 continentes. El eco de los martillos y las sierras ha sido reemplazado por el murmullo de lenguas extranjeras y el clic constante de cámaras y teléfonos. Y, sin embargo, a pesar de esa multitud, quien se detiene a contemplarlo desde el valle siente aún lo mismo que sintió el joven rey, la sensación de estar ante un castillo imposible, suspendido entre la roca y el cielo, más cercano al sueño que a la realidad. Neuschwanstein, inacabado e imperfecto,
marcado por la tragedia de su creador. Es hoy el testimonio de que los sueños, aunque nazcan de la soledad y de la incomprensión, pueden alcanzar una vida más larga que la de cualquier reino. Sus torres apuntan todavía hacia el cielo, como lo quiso Luis II, recordando a cada visitante que la belleza, incluso cuando surge de la obsesión o de la locura, tiene el poder de atravesar siglos y de convertirse en memoria eterna de la humanidad. Neuschwanstein es más que un palacio, es la materialización de un sueño imposible, una paradoja levantada en piedra que no responde a las leyes de la política ni de la razón práctica. Su misma existencia es testimonio de un hombre que, aislado en su tiempo, prefirió vivir entre mitos antes que aceptar la dureza de la realidad. Luis II de Baviera no construyó un edificio para gobernar, ni una fortaleza para resistir enemigos, ni siquiera un palacio para impresionar a embajadores. Levantó un refugio donde el alma pudiera respirar en un mundo de caballeros, cisnes y redenciones eternas. Esa es la esencia de su simbolismo, la victoria efímera del ensueño sobre el pragmatismo, del arte sobre la política. El castillo representa la fusión entre mito medieval y modernidad técnica. Por fuera, sus torres evocan las fortalezas de los Nibelungos y los castillos caballerescos de los romances germánicos. Por dentro, la electricidad, las grúas metálicas y los sistemas de calefacción ocultos revelaban la revolución industrial que transformaba Europa. Neuschwanstein, así, no es un anacronismo puro, es un puente. Conecta la nostalgia del pasado con los recursos del presente, y en esa contradicción radica su fuerza. Es la imagen de un siglo XIX dividido entre las chimeneas de las fábricas y los sueños románticos, entre la unificación alemana de Bismarck y las leyendas de Wagner. El trono vacío de la sala principal se convirtió en símbolo universal. Bajo la mirada de Cristo y los santos, un espacio desierto habla de un poder que nunca se ejerció, de un reinado incompleto, de un hombre que nunca quiso ser rey en la tierra porque buscaba un reino en los cielos del mito. Ese vacío conmueve más que un asiento de oro, muestra que la verdadera corona de Luis II fue su visión, y que su autoridad no estaba en decretos ni ejércitos, sino en la capacidad de soñar contra el mundo. Cada torre que apunta hacia el cielo parece señalar que lo sublime siempre queda más allá de nuestro alcance. El castillo, incompleto e inacabado, recuerda que todo ideal humano es también una derrota parcial. Nunca llega a completarse, siempre queda algo pendiente, una sala sin terminar, un fresco imaginado y no pintado, un trono que nunca se colocó. Y sin embargo, esa misma imperfección lo convierte en símbolo eterno. La obra perfecta habría sido un palacio más, la obra incompleta es un mito. En la memoria alemana, Neuschwanstein encarna el último aliento del romanticismo. Frente al hierro y al fuego de las guerras, frente a la fría aritmética de la política, sus muros blancos recuerdan que hubo un rey que creyó en la belleza como salvación. En la memoria mundial, se ha transformado en el castillo de los cuentos de hadas, universalmente reconocible como imagen del ideal. Lo que fue refugio de un solo hombre se convirtió en refugio de la imaginación colectiva. Hoy, millones de visitantes suben por los caminos alpinos no solo para ver un monumento, sino para tocar, aunque sea con la mirada, ese instante en el que un hombre se atrevió a confundir el sueño con la realidad. Neuschwanstein sigue de pie como recordatorio de que, incluso cuando los sueños parecen imposibles, su intento puede ser suficiente para dejar huella eterna. Luis II perdió su corona, su reino y su vida, pero su castillo permanece, más vivo que nunca, recordándonos que la belleza y el mito también forman parte de la historia, y que sin ellos el mundo sería apenas un cálculo sin alma. El castillo refleja en cada uno de sus muros la lucha íntima de Luis II, una batalla silenciosa que libró no con espadas ni ejércitos, sino con su propia alma. De un lado estaba la realidad política, áspera, implacable, hecha de tratados, de deudas y de alianzas que lo reducían a un monarca sin poder en la sombra de Prusia. Del otro lado estaba la evasión artística, el refugio en Wagner, en las leyendas medievales y en los paisajes que parecían abrir una puerta al infinito. Neuschwanstein se levantó en ese abismo, mitad castillo medieval, mitad teatro wagneriano,
Mitad fortaleza imposible, mitad sueño desesperado. Es la confesión en piedra de un hombre que no supo ni quiso reconciliar los dos mundos, y que eligió volcarse en el único que lo hacía respirar. El trono vacío en la sala principal se convirtió en el símbolo más elocuente de esa contradicción. Bajo la cúpula dorada, rodeado de mosaicos que representan a Cristo y a los santos, se encuentra un espacio desnudo, un hueco que jamás fue ocupado. Allí debía descansar el asiento real, signo tangible de la soberanía. Pero el trono nunca llegó, y esa ausencia es más poderosa que cualquier presencia. Es el testimonio de un reino que en realidad nunca gobernó. Luis II fue rey en los papeles, pero en su interior vivía como un exiliado de su tiempo. El trono vacío es la metáfora perfecta de su destino, la grandeza imaginada sin poder real, la belleza concebida sin respaldo político, la eternidad soñada sin sostén terrenal. Y, sin embargo, el castillo no habla solo de derrota. Su torre más alta se eleva hacia el cielo con la firmeza de una plegaria petrificada. Es como si cada piedra dijera lo que el rey no pudo expresar en palabras, que la aspiración humana no está hecha para conformarse con la tierra, sino para buscar lo sublime. Esa torre, apuntando hacia las nubes, es una oración congelada en piedra, un dedo que señala lo eterno. Un recordatorio de que incluso los hombres más incomprendidos pueden dejar huellas que trascienden la política y el tiempo. Así, Neuschwanstein es a la vez tumba y plegaria, fracaso y triunfo. Refleja la vida de un rey que nunca fue rey en el sentido práctico, pero que, en su derrota, alcanzó una victoria más profunda, transformar la melancolía en belleza, el aislamiento en símbolo, la soledad en un castillo que hoy millones contemplan como si fuera un puente hacia lo imposible. Neuschwanstein se alza, aún hoy, como el símbolo más acabado del arte romántico tardío del siglo XIX. Cada torre blanca que rompe el horizonte alpino, cada salón pintado con escenas de caballeros y cisnes, cada bóveda que mezcla la espiritualidad cristiana con la leyenda germánica, expresa el anhelo romántico de escapar de un mundo que se industrializaba a toda velocidad para refugiarse en la pureza de lo mítico. Es la materialización de una nostalgia colectiva, el deseo de recuperar un pasado que nunca existió del todo. Un pasado de caballeros ideales, de heroísmo sin manchas y de naturaleza sublime que protege y enaltece al ser humano. En ese sentido, el castillo no solo fue la obra personal de Luis II, sino también el reflejo de un espíritu de época, de una Europa que, al borde de la modernidad, miraba hacia atrás con melancolía. Pero Neuschwanstein es también una advertencia silenciosa de los excesos de un monarca solitario. El mismo edificio que maravilla a millones de visitantes es, a la vez, el testimonio de un reinado hundido en deudas, de un soberano que se apartó del gobierno de su pueblo para entregarse por entero a un sueño privado. Sus torres no pueden desligarse de la tragedia de Luis II, la traición de sus ministros, el arresto en su propio refugio, la muerte misteriosa en Starnberg. Contemplar el castillo es recordar que la obsesión, por sublime que sea, puede convertirse en condena, que la soledad, cuando se eleva a destino, puede engendrar belleza, pero también ruina. Neuschwanstein, en su esplendor, lleva inscrito un recordatorio: la línea entre genio y delirio es frágil, y a veces ambos se confunden en la misma obra. Y, sin embargo, en el imaginario global, el castillo trasciende esas sombras y se erige como el castillo de los cuentos de hadas. Su silueta ha sido reproducida en postales, películas, parques temáticos y sueños de infancia. Millones lo reconocen incluso sin saber su nombre, porque se ha convertido en el arquetipo universal del castillo encantado, aquel donde viven princesas y héroes, donde los cisnes cruzan lagos brumosos y donde las torres se pierden entre nubes iluminadas por la luna. Lo que para Luis II fue un refugio íntimo y trágico, para el mundo entero se transformó en un emblema de la fantasía, en la imagen misma de lo imposible vuelto realidad. Así, Neuschwanstein es todo a la vez, obra maestra del romanticismo, advertencia de la soledad llevada al extremo, y sueño compartido por generaciones que, al mirarlo, vuelven a creer en la magia de los cuentos.
Su silueta entre la niebla bávara sigue evocando magia y melancolía. Quien lo contempla desde los valles siente que no se encuentra ante una construcción humana, sino ante una aparición, como si la montaña hubiera decidido coronarse a sí misma con torres blancas y almenas afiladas. En las primeras horas del día, cuando la bruma asciende desde los bosques y envuelve las murallas, Neuschwanstein parece flotar en un mundo intermedio, suspendido entre la tierra y el cielo. Esa visión ha alimentado durante más de un siglo el imaginario de viajeros, pintores, fotógrafos y soñadores, porque no hay otro castillo en Europa que exprese con tanta pureza el poder de la ensoñación romántica. Y es que Neuschwanstein nunca fue una fortaleza de guerra, sino una fortaleza de sueños. No fue concebido para resistir cañones ni para organizar ejércitos, sino para guardar los ideales de un hombre que se negó a vivir en la lógica dura de su tiempo. Luis II quiso levantar un baluarte contra la realidad, un muro contra la política, un santuario donde los mitos germánicos y la música de Wagner tuvieran morada tangible. Por eso sus torres no miran hacia los enemigos, sino hacia el infinito. Sus murallas no protegen riquezas materiales, sino la fragilidad de una visión interior. Cada piedra habla de esa paradoja, es un castillo que no defiende, sino que inspira, que no protege cuerpos, sino almas, que no nació para controlar territorios, sino para abrir horizontes en la imaginación. Su grandeza no reside en cañones ocultos ni en fosos impenetrables, sino en la capacidad de transformar al visitante. Allí, entre frescos de caballeros y mosaicos brillantes, uno comprende que la verdadera fortaleza de Luis II no estaba en su corona ni en sus ejércitos, sino en su obstinación por soñar contra el mundo. Por eso, incluso incompleto, incluso marcado por la tragedia de su creador, Neuschwanstein permanece como el más firme de los bastiones, un recordatorio de que los sueños, cuando se alzan en piedra, pueden resistir más que cualquier muralla de guerra. Su silueta en la niebla bávara no protege un reino político, sino un reino invisible, el de la imaginación humana, capaz de convertir la soledad de un rey en un patrimonio universal. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo. Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches.